A través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño. Muy queridos amigos, uno no entiende cómo la gente no aprende, cómo los pueblos no se enriquecen con las experiencias pasadas o con las experiencias de otros pueblos hermanos. Uno no entiende cómo es que en esta América, donde tenemos ya tantas experiencias vividas, la experiencia es la madre de cualquier conocimiento, persistan muchos en buscar la aplicación de las ideas que destrozaron económicamente, espiritualmente, moralmente a tantas naciones. La cosa empieza por Cuba, y entonces tenemos una Cuba que era uno de los países más ricos de América, desde luego con defectos en la formulación de su democracia, lo que ustedes quieran, pero era un país rico, muy rico. El país que tenía los más altos índices de desarrollo social de América, apenas comparable con la Argentina, que es otro ejemplo dramático. Argentina fue uno de los 5 países más ricos del mundo y ahora está convertido en un país que busca la manera de sobrevivir. La gente busca la manera de sobrevivir desesperadamente como resultado de esa mezcla de peronismo y de peronismo, no, de comunismo y de agua bendita que es el peronismo, la Argentina. Pero la cosa empieza en Cuba. Y entonces, ¿por qué no se mira de cerca qué es lo que está pasando en Cuba? ¿Qué hay en Cuba? ¿Cómo vive la gente en Cuba? ¿Cómo no hay nada en Cuba? Ayer casualmente hablábamos con una persona que había salido de Cuba de manera más o menos reciente, hace unos 12 o 15 años. Lo de Cuba es larguísimo, y nos contaba que sus padres y sus hermanos siguen en Cuba y que allá no hay nada, que no hay que comer, que no hay ningún sistema de salud que los ayude en sus enfermedades. En Cuba no hay nada, en Cuba hay un desierto moral y desierto en todos los sentidos. Pues lo mismo o peor pasa en Venezuela. La rica, la ultra rica, la 1000 veces rica Venezuela, convertida en un país de donde la gente se tiene que ir a buscar un plato de comida. ¿Esto será imaginable? ¿Esto será posible? Que la Venezuela que conocimos, con todos los defectos que tenía su democracia y que hay que reconocerlos y que hay que admitir que esa es una de las causales de este desastre, con todos esos defectos, era un país que vivía en la opulencia. Había pobres, claro que había pobres, había unas situaciones sociales tirantes, lo que ustedes quieran, pero era un país opulento. El país más rico de América, Venezuela. Miren en lo que está convertida Venezuela. En un país donde la gente se tiene que ir a buscar un plato de comida. La producción petrolera viene de 3,5 millones de barriles por día a menos de 500,000 barriles por día. Pero esto cómo no conmueve a la gente. ¿Cómo sigue habiendo petristas en Colombia cuando tienen el ejemplo de Venezuela y cuando se han venido millones de venezolanos, porque son por lo menos 2 millones los que han tenido que salir de su patria con destino a Colombia a buscar ese plato de comida? Y eso nos parece muy bien. Y entonces es Petro, y Petro es exactamente el de las mismas ideas, el socio ideológico de Hugo Chávez, que fue el que condujo a Venezuela a este desastre. Y ya oíamos a Maybor Petit hablando de varios países, entre ellos de Bolivia. Bolivia, que es un país rico, que es un país con recursos, convertido en lo que se le ha convertido el régimen comunista, populista, que la está azotando también. Donde llega el sistema socialista, llega con su carga de pobreza, con su carga de tristeza para una nación entera. ¿Cómo es eso posible? No lo podemos entender, pero ocurre.
la gente no aprende ni siquiera de las experiencias propias, porque uno diría, bueno, es que las noticias no se trasladan cómodamente de un país a otro, pero cuando es el mismo país, solamente que en épocas distintas, ¿cómo puede uno entender lo que está pasando en Chile, donde ha ganado un candidato comunista a la presidencia, un jovencito que no sabe nada de nada y que va a destruir todo lo que se hizo en Chile, que pasó de la miseria absoluta en que la dejó Salvador Allende, un comunista que estaba alimentado por Fidel Castro? La gente olvidará que Fidel Castro estuvo un tiempo muy largo en Chile cuando se posesionó Alessandri, para que Fidel Castro, el presidente comunista Salvador Allende. ¿Cómo es posible que la gente no entienda eso, que no lo vea? En Chile había hambre total y absoluta en la época de Allende. La gente no tenía que comer, en los almacenes no había que comprar. Situación desesperada. La toman los llamados chicos del Foro de Chicago, aplican la economía de mercado, la economía de la libertad. Después de muchas dificultades, Chile se convierte en el país desarrollado de América, y a ese país vuelve el comunismo. Y uno se explica, ¿pero esto cómo es posible? Ah, no, es que son jóvenes y los jóvenes no vivieron en aquella época, y no hay padres que les cuenten. No hay profesores que les digan qué pasó con una experiencia. Es que esto es una experiencia vital. La experiencia socialista es la catástrofe, donde quiera que el socialismo llega. Y en los países de América Latina esto ha sido dramático. Decíamos hace unos minutos que Argentina es otro ejemplo. Argentina era uno de los países, oigan bien lo que estoy diciendo, que no es exageración, producto de las estadísticas, de los 5 países más ricos del mundo, era la Argentina. Y vea en lo que la tiene convertida el peronismo. Miren lo que es una experiencia socialista. Miren los efectos y los resultados de los foros parecidos a los foros de Sao Paulo. La demagogia populista conduce a la miseria, conduce a crear más pobres, conduce a quitarle a la gente oportunidades de sobresalir, de vivir, de tener una esperanza, de tener un horizonte, que es a donde llevan las prácticas liberales conservadores, las prácticas del libre mercado, las prácticas capitalistas. Donde quiera que hay capitalismo y capitalismo bien hecho, miren ustedes los resultados, miren lo que era Singapur después de la Segunda Guerra Mundial, miren lo que era Corea del Sur, la miseria absoluta, el abandono. Hoy son de los países más ricos del mundo. ¿Resultado de qué? De una práctica capitalista, de una práctica liberal. De manera que ahí tenemos los ejemplos en el doble sentido. Donde hay capitalismo, hay desarrollo, hay oportunidades, hay bienestar para la gente. Donde hay comunismo, lo que viene es el desastre personal, la falta de todo, la desesperanza absoluta, la locura, la gente viendo para dónde se va, para cualquier parte donde se pueda ir. Los países que han hecho experimentos socialistas en Centroamérica son países que expulsan a la gente y que la mandan a una aventura desesperada a los Estados Unidos. Señores, la experiencia, ¿por qué no enseña? ¿Y por qué no enseña en una materia tan obvia? ¿Y por qué la propaganda sigue siendo posible cuando la mejor propaganda debiera ser simplemente la experiencia? El socialismo, el populismo, como el de Gustavo Petro, conduce a la miseria, a la desesperación, al hambre, a salir para cualquier parte, con tal de que no sea el país donde uno está viviendo. ¡Qué horror! Y esa es la experiencia que queremos vivir, y es por eso que hay miles de personas entusiasmadas detrás de Petro. ¿Serán que no saben quién fue ese sujeto? ¿Será que no han estudiado su historia y que no han estudiado la historia de los que como Petro
condujeron a los países por los caminos tortuosos del socialismo del siglo XX, del siglo XXI, del siglo que ustedes quieran. El socialismo es una fábrica de miseria desde que se lo inventó hasta los días que corren. Aprendamos, por favor, aprendamos de las experiencias ajenas antes de que sea demasiado tarde.